Gracias en primer lugar al Teatro del Barrio por ser siempre la casa de todas estas iniciativas locas, ¿no?, que se van ocurriendo, un espacio de reunión, de encuentro aquí en el barrio de Lavapiés, y que me pilla al lado de casa, con lo cual está maravilloso. Muchísimas gracias a todas y a todos por animarnos a venir una mañana de sábado previa a una manifestación tan importante como la que vamos a tener a las 6 de la tarde para denunciar el genocidio en Palestina, para venir a esta presentación. Evidentemente, muchísimas gracias por dejaros liar para esta presentación, a los ponentes que van a estar con nosotros y luego a las compañeras que van a estar aquí prestando su arte, ¿no?, para reclamar ese desatar de la memoria en un momento tan importante, ¿no? Yo quería hacer simplemente una pequeña presentación y no quitar mucho tiempo ni a las personas de la mesa ni sobre todo a la música, ¿no? Porque al final lo que queríamos era hacer una iniciativa que utilizara la cultura para desatar la memoria en un momento tan importante. No un momento justamente porque sea el 50 aniversario de la muerte del dictador, sino porque en estos momentos parece que estamos viviendo más una lógica de pop-franquismo que de post-franquismo, ¿no? Como el dictador se está convirtiendo en una suerte de icono pop para mucha gente, ¿no? Y es algo que, la verdad, las personas que decidimos empezar con este proyecto y que luego presentará Paula, nos llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, cómo podíamos combatir esa lógica de negacionismo, esa lógica, en cierta medida, de reescribir la historia, en donde hay una suerte de revictimización de las víctimas, en donde hay una suerte de doble amnesia, ¿no? El Estado español, dicho por las instancias internacionales, ha sido una excepción en Europa, una anomalía democrática en relación al acceso a la justicia por parte de las víctimas del franquismo. De hecho, el propio relator de Naciones Unidas habló de un modelo de impunidad específico en España, producto de la llamada transición a la democracia. Pero es que ahora estamos viendo justamente cómo se está dando una vuelta de tuerca a todos estos procesos y tenemos que escuchar Franco, no gritado por esos frikis nostálgicos, sino por chavales que lo escuchan en TikTok. Y creíamos que era necesario el intentar aportar un granito de arena desde la cultura a ese debate, a ese trabajo contra el negacionismo, y de ahí parte esta iniciativa que os vamos a ir contando poco a poco. Y yo sin más le doy la palabra a Obed. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, sí que me gustaría hacer un agradecimiento particular, en este caso a Miguel, por tener la capacidad, pues, de liarnos, la capacidad de liarnos y de marcarnos unos horizontes tan ambiciosos como estimulantes, a veces agotantes, pero estoy muy contenta de que al final haya salido esta iniciativa y de decir que Miguel ha tenido mucho de ver en esto. Yo solo quiero deciros, no voy a nada, estoy dándome cuenta, que hay muchas personas detrás de este acto. Gracias. Hay un componente militante en todo lo que se hace en estos términos. Yo lo quiero reivindicar porque creo que es importante. Y en este caso tengo que citar a la editorial Verso, a las cooperativas Amauta y Turba Comunicación, a la Rosa Luxemburg, que también se falla bastante para las cosillas, y a gente de Milko y de la revista Viento Sur. Además, tenemos una serie de colaboraciones detrás, que son, pues, para empezar, la escena del Teatro del Barrio, que muchas gracias por ser de nuevo nuestra casa. La Sala Mirador, en la que vemos otra parte de la programación de actividades que vais a poder revisar todos en el Instagram de Atado Bien Atado, y en las diferentes personas se van a ir moviendo también las actividades. Tenemos programación
durante septiembre, octubre, noviembre, diciembre y además durante el 2026 también seguiremos con podcast, etcétera. Así que estad atentos y atentos. También quiero dar las gracias a la Sala Mirador, bueno, a la Sala Mirador, al local Lodas. El local Lodas va a ser uno de los espacios donde se harán actividades y además, a última hora, por así decirlo, en base a lo que supone esta capacidad de desborde de acumulación, también tendremos actividades en la Sala ICOGO sobre la cuestión, a mí me parece muy interesante, de Franco, desde una visión de la energía y el oligopolio energético que se crea a través del capitalismo construido por el dictador. Con todo esto, creo que no me dejo nada más. Le quiero decir gracias a cada una de las ponentes y presentar a Rosa. Rosa es una militante de la memoria de... Uy, perdón, se me ha olvidado una última colaboración porque estaba en las salas. Quería también dar muchas gracias a España en Libertad, que son aquellas que nos han visto con cariño y con interés esta propuesta y han decidido darnos un impulso para que puedan materializarse. Disculpa que estaba quedándome solo en las salas. Sin más dilación, Rosa, ahora sí, perdona, militante de la memoria de la comuna de Rosa contra el franquismo, muchísimas gracias por existir. Para mí siempre habéis sido como un horizonte y gracias por mantener la memoria viva a todas vosotras. Bueno, yo quiero empezar con una frase de Chato Galante, primero porque me extrañamos mucho y segundo porque me parece que resume muy bien esto que me habíais pedido que hablara sobre el papel de la memoria y las organizaciones memorialistas. Decía que la memoria de un pueblo es su historia socializada, la visión que su gente tiene del pasado y la explicación de su realidad presente. Efectivamente, es correcto esa visión, ¿no? Porque el principal objetivo de la memoria, de la que nosotros llamamos memoria democrática, es recordar los hechos del pasado para entender el presente y para abordar el futuro. Los hechos históricos más recientes de nuestros, pues son la guerra, son la dictadura, es la transición, y estos han venido siendo ocultados, han venido siendo silenciados durante décadas. Primero por el silencio impuesto por el franquismo, basado además en esa pedagogía del terror que se aplicó a lo largo de toda la dictadura y la transición, y luego pues ese silencio pactado también en la transición que algunos que creyeron en la ilusoria transición modélica pacífica que nunca existió, pues intentaron y consiguieron aplicar, ¿no? Que acaban de cumplirse 50 años también de los últimos fusilamientos del 27 de septiembre, con lo cual nos da idea de esa cantidad de años, de esa cantidad de décadas que venimos peleando por recuperar lo que es nuestro. Tras la muerte de Franco, hubo intentos de recuperar esa memoria. Gentes que salieron en sus pueblos a buscar a los suyos, donde sabían que estaban enterrados. Hubo películas, hubo documentales, hubo libros, hubo revistas, pero fueron bastante perseguidos y de nuevo callados. Y la ley de amnistía de 1977 dio ese punto final que querían conseguir, ¿no? Así que pasaron décadas entre que con escasas movilizaciones a nivel ciudadano, pero con mucha más escasa actividad del Estado, que eran responsables además de esto, ¿no? A principios de este siglo empezó a hablarse de nuevo de la memoria histórica. Tras los juicios en España a violadores de los derechos humanos de Argentina, de Guatemala, aplicándoles la justicia universal. Y ahí pues se despertó la voz dormida de esa gente que llevaba décadas esperando a ser escuchada. Y se empezó a producir un fenómeno nuevo que es la organización del memorialismo, de asociaciones que su objetivo era recuperar esa memoria, también recuperar los cuerpos, los restos de los cuerpos de los asesinados durante la dictadura y darles una estructura.
Y esas asociaciones, poco después, surgió la Comuna, que es una asociación de empresas y de empresarios por la dictadura franquista, cuyo objetivo, nuestro objetivo fundamental, es conseguir que se haga justicia. Pues bien, se fue rompiendo esa barrera de silencio con la acción de estas organizaciones. Esa fue una de las principales consecuencias. Porque además se puso contra el espejo al Estado democrático, ¿no? Este Estado democrático no cumple con el derecho internacional de los derechos humanos. Aquí no hay verdad, ni hay justicia, ni hay reparación. Y sobre todo es especialmente grave el mantenimiento de la impunidad de todos esos crímenes, ¿no? Gracias a la lucha constante de este movimiento memorialista entre los que estamos, podemos hablar de varios hitos que es cierto que lo que se consigue muchas veces, por supuesto, no llega a lo que nosotros pedimos, pero dada la dificultad en conseguirlo, conviene tenerlo en cuenta, sobre todo para destacar que lo organizativo, la gente organizada, puede conseguir cosas. Y de hecho las consigue. En estos 25 últimos años, pues en principio romper el silencio sobre esos crímenes en cada pueblo y en cada ciudad. Eso ha sido bastante complicado. Otras cosas que se han conseguido, que han sido éxitos para todo el memorialismo, por ejemplo la revolución del Pazo de Meirás, que todavía tiene flecos, pero ahí está. El mantenimiento de la cárcel de la Model en Barcelona, que se usa ahora para el movimiento ciudadano y el movimiento memorialista. Esa fue otra de los hitos de ese movimiento. La señalización de algunos lugares de memoria en muchas comunidades, no la nuestra, pero en muchas otras comunidades sí. La querella argentina y las querellas puestas en Estado español por impulso de la coordinadora estatal y apoya a la querella argentina, CEAPUAN, que llevan 120 las presentadas. El conocimiento público de los crímenes de guerra, como fue la de Esmalta, o ahora están haciéndose también, o intentando hacerse conocer la columna de los 8.000 en Extremadura. La apertura de la fosa de Piconreza, que eso ha costado muchos años, y aún tenía que un gobierno del PSOE en esa comunidad 30 y tantos años, pues hasta hace poco no se ha podido abrir. También el conocimiento del campo de los campos de concentración, Cabatera, por ejemplo, y la de la isla de San Simón, con el que tenemos una relación bastante intensa, bastante emotiva. Es una isla que está cerca de Vigo y que todos los años se hace un homenaje a las personas que fueron allí recluidas. La exhumación de Bola y Sanjurjo del edificio que llaman la Barra de sus caídos de la Cruzada en Pamplona. La exhumación de Flaco, de Pueblo Moros, que también requirió mucho esfuerzo. La exhumación de Queipo de Llama hace 4 días, en la Macarena. El cambio de nombre de calles. En Madrid se volvió poner otra vez el nombre de las calles franquistas. Sí. La denuncia pública de torturadores, por ejemplo, Billy el Niño, eso ha sido en Madrid, pero también se han conocido los hermanos Creech en Barcelona, en Pascual en Rado, en Asturias, Sonsoma en Valencia. Y esto ha sido a base de poner las querellas, ¿no? La lucha por el derecho a la tutela judicial efectiva para las víctimas del franquismo, que todavía no se ha conseguido. El robo de bienes durante toda la dictadura y parte de la democracia. Lugares de memoria como los terrenos de la cárcel de Carabanchel, derruida en el gobierno del PSOE. La cárcel de Murcia, la cárcel de Cáceres y otros lugares. Exigencia de declaración como lugar de memoria al que fue edificio de la Dirección General de Seguridad, la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, que estamos peleando todavía. Y ligado al movimiento feminista, hubo una relación muy importante, el reconocimiento y la reivindicación de la lucha de las mujeres y la represión específica vicentiana. También la existencia del Patronato de Protección de la Mujer, aunque el movimiento memorialista quizás no ha tenido un papel protagónico en esto, sí que ha apoyado, ¿no? Y sigue apoyando. Bien, a pesar de las diferentes leyes que se han aprobado en ley de memoria, como la Ley de Memoria Histórica de 2007, pasó a mejor vida enseguida, las leyes autonómicas que actualmente están derogadas por los gobiernos de Vox y PNV, y la actual Ley de Memoria Democrática, que en realidad
respondieron a exigencias del movimiento memorialista, siguen sin cumplirse lo imprescindible y lo necesario, que es el derecho a la justicia. Sin embargo, hay que reseñar que la existencia del movimiento memorialista y en especial, como hemos dicho antes, la querella argentina, las querellas puestas en el Estado español, los informes de Pablo de Treis y Fabián Savioli, relatores especiales de la ONU en la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, así como los informes de otros organismos de la ONU como el Comité contra la Tortura o recientemente el Comité de Derechos Humanos, presionan al Estado para que cumpla con sus obligaciones en el terreno del derecho internacional y para que elimine los obstáculos que impiden acabar con la impunidad de los crímenes cometidos. Creo que también la lucha del memorialismo es importante, por lo que acaba de decir hace un momento Milagro Iván, de volver a recordar a los jóvenes que no han vivido esa dictadura lo que en realidad significó. Quizás ese papel les ha sido, digamos, no es que no hayamos accedido, es que no se nos ha dejado acceder suficientemente a los institutos, a los coloquios. Estamos peleando porque sí que es verdad que la Ley de Memoria Democrática dice que se introduzca en el currículum escolar, pero eso no se está haciendo y es una de las peleas que vamos a tener que enfrentar. Y recordar que el derecho a la memoria corresponde al conjunto de la sociedad y nos corresponde a todos. Y en la actualidad, romper ese muro de impunidad se hace imprescindible, precisamente por esto que hablamos, y por eso seguimos y seguiremos. Muchas gracias. Aquí te nos va a hablar de una cuestión fundamental que introducía Osa, ¿no? Que es la cuestión de la impunidad, ¿no? De la impunidad y de cómo la impunidad, el estado de impunidad actual, nos hace entender que la memoria no es una cuestión de pasado, sino que es una cuestión de presente. Es una cuestión de presente y es un arma que hará del futuro, o un arma para construir futuro, ¿no? Que yo creo que es el elemento central. Y si hablamos de impunidad, yo no quería dejar de recordar a la primera persona que me habló de impunidad, Chaco Galán. Yo creo que no podemos entender estas jornadas, no podemos entender buena parte de los pasos que se han dado en el Estado español sin recordar a Chato Galante, y estas jornadas son parte de la herencia de Chato Galante. Y por eso yo creo que es un elemento fundamental. Yo siempre recuerdo que cada vez que venía para una cosa, ¿no? Me decía, te debo un cubano, ¿no? Yo le debo unos cuantos cubatas a muchas de las personas que estáis aquí, sobre todo a Jacinto, que se ha dejado siempre liar a un montón de cosas. Es abogado de la querella, de la coordinadora de las organizaciones de la querella argentina. Se ha recorrido y pateado no solo buena parte del Estado español poniendo querellas, se conocen unos cuantos juzgados en torno a esto, sino que también se ha pateado buena parte de fuera del Estado español, Argentina y por muchísimos sitios. Muchas gracias, Jacinto, no por estar aquí, no por venir a hablar, sino muchas gracias por todo el trabajo que has hecho y que muchas veces no se reconoce lo suficiente. Las palabras tuyas, Bueno, pues muchas gracias por esa presentación, señor también es amigo, sino de que yo a decir esas bonitas palabras. Bueno, pues ahora muchas gracias a todos por asistir. Bueno, sí, como siempre, o como casi siempre, me toca hablar de impunidad. En este caso concreto, centrando básicamente en la falta de investigación o de impedimento de investigación judicial y enjuiciamiento de los crímenes de franquismo. ¿Por qué el Estado español se niega
a investigar judicialmente los crímenes de derecho internacional cometidos durante la dictadura franquista y la transición. Bueno, para eso nos tenemos que remontar, y ya se ha hecho una breve alusión a este tema, pero más que voy a poner tipo porque a mí se le va un poquito todavía con el tema tipo y voy a intentar no pasar de más. Digo que ya estaba haciendo mención y ya se ha hecho mención por parte de Miguel, por parte de Rosa, a la ley de amnistía. La ley de amnistía en 1976 es el máximo exponente durante la transición política en materia de impunidad. Pero no se quedó en una simple medida legislativa que se aprobó en Ajols, incluso antes, ¿no?, de que se aprobara y entrara en vigor la Constitución española, sino que efectivamente eso fue, digamos, que un consenso político por parte de las fuerzas mayoritarias muy consolidado y muy desarrollado durante las décadas siguientes. La intervención aquella famosa de Arzayus en el Congreso de los Diputados diciendo que una vez que se aprobara y una vez que estuviera aprobada la ley de amnistía, ese pacto de silencio y ese pacto de olvido tenían que bajar a la sociedad en su conjunto, y efectivamente en esto pusieron mucho empeño todas y cada una de las fuerzas políticas que votaron a favor de la ley de amnistía en el año 1977. Después de 40 años de dictadura y dura, nos encontramos con una transición política donde efectivamente se aprueba la ley del año 1977, y eso que supone pues que socialmente se desactive todo el tema de memoria y se desactiva durante décadas. Lógico, claro, después de una política de terror, después de medidas legislativas, después de medidas políticas que se están implementando el olvido y la desmemoria, pues tienen como resultado evidentemente unos años donde efectivamente estamos en el más absoluto de los desiertos en relación con todo el tema de memoria democrática, que es lo que sucede. También ha apuntado algo Rosa en su intervención a eso, que a finales de los años 90 y en la prisión de ese sitio de justicia universal, que por aquel entonces yo recuerdo perfectamente, antes sabía muy bien de qué consistía aquello, y la verdad es que yo que lo viví más o menos de cerca, todo el tema de los juicios en Madrid, en los que se estaban investigando tanto los crímenes cometidos por la dictadura argentina como por la dictadura chilena, pues me parecía más nada. Realmente no entendía muy bien cómo era posible que por parte de los jugadores españoles se pudieran investigar crímenes de Chile hace años. Y una cosa, ya os digo, absolutamente, bueno, una cosa muy exótica, extraordinaria, muy excepcional. Y como os digo, como consecuencia de estos juicios de Madrid, se empieza a desarrollar por parte de nuestros juzgados y tribunales un corpus jurisprudencial ciertamente interesante en materia del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho penal internacional. Incluso hay, pues, digamos que determinados juristas que consideran que los juzgados en tribunales del Estado español en aquella época, pues, es un referente internacional en relación, pues, con todo el tema de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Y realmente fue así, aunque en cualquier sorprendente, insólito. Realmente fue así. Solamente hay que revisar resoluciones judiciales como las que se dictaron en los casos de Argentina, en los casos de Chile, en el caso de El Salvador, Guatemala, etc. Tenemos activos 13 o 14 procedimientos en virtud de la aplicación del principio de jurisdicción universal, donde se aplicaron de una forma, digamos que absolutamente ortodoxa, y perdonad la expresión, lo que es aplicación, insisto, de derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional. Cuando se empieza a poner en cuestión ese tema, bueno, pues se empieza a poner en cuestión cuando efectivamente se intenta investigar de forma muy limitada los crímenes cometidos por la dictadura franquista y la disidencia. Ahí ya los juzgados en tribunales españoles, donde decían digo, cambian toda la jurisprudencia, y el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, tiene la desvergüenza de dictar una resolución judicial en el año 2012 en un procedimiento cuyo objeto procesal no era la investigación de crímenes franquistas, sino que se estaba denunciando si un juez había cometido o no prevaricación por querer investigar, insisto, de forma muy limitada, investigar judicialmente crímenes franquistas cometidos hasta la década de los años 50, y me estoy refiriendo en este caso concreto a Wolverhampton. Pues
digo que investigación o la investigación y el enjuiciamiento de un delito de prevaricación, un supuesto delito de prevaricación de ese juez, dicta una sentencia como la del año 2012. Y en esa sentencia del año 2012 podemos recordar muy brevemente cómo el Tribunal Supremo dice: no se pueden investigar aquellos crímenes franquistas por 3 motivos principales. Uno, la ley de amnistía del año 1977, el principio de legalidad. Esto es porque los crímenes de lesa humanidad no se incorporan hasta el año 2004 en nuestro Código Penal y no se puede aplicar la ley retroactivamente, la ley penal. 3, los crímenes están prescritos. Se acabó, ¿no? Y se ha dado puesto. Claro, no conviene poner el foco única y exclusivamente en los juzgados tribunales del Estado español, porque eso es una política de Estado en su conjunto, en el que participan los diferentes, tanto ejecutivo, legislativo como judicial. Aquí nos vamos a la derivada judicial, entre otras cuestiones, por tema del tiempo, obviamente. Pero lo que os quiero decir es que todo esto está apoyado, insisto, en una ley que en ningún caso se toca, que en ningún caso se modifica, como es la ley de 1977, por parte de unos grupos parlamentarios que no tienen voluntad de revertir ese modelo de impunidad mantenido por el Estado español en el año 1977, y por parte de un gobierno que tapó y impulsa esos proyectos de ley que son absolutamente necesarios para respetar desde una perspectiva del derecho internacional de derechos humanos todo lo que es la aplicación de ese derecho penal internacional absolutamente necesario para investigar judicialmente esos delitos. Pues bien, estamos ya en el 2012. Anteriormente al 2012 nos encontramos con que la situación ya venía bastante torcida como consecuencia de la investigación judicial de ese posible delito de prevaricación. Por razón, porque la investigación de los crímenes franquistas en el año 2010, antes de que se dictara la sentencia del Supremo del año 2012, se interpone la ley argentina en Buenos Aires para que se investiguen por parte de las autoridades judiciales de aquel país los crímenes franquistas que los tribunales españoles no investiguen. Claro, la ley argentina vía tramitación, vía con imputados, llevamos 15 años de tramitación de la ley argentina y es la que, desde una perspectiva estrictamente judicial, rompe con lo que son las costuras de la política de impunidad mantenida por parte del Estado. Y efectivamente supone y representan, y sigue representando a día de hoy, un elemento judicial absolutamente imprescindible. Y eso es mi cabe, sí, me estoy quieto. No, decía que al final la ley argentina sigue actualmente impulsada básicamente por todas las organizaciones memorialistas por parte de todos los creyentes y constituye conforme un elemento de lucha contra la impunidad de las políticas de autoridad del Estado español absolutamente imprescindible. La gran mayoría de ellas han sido inadmitidas, siguen siendo inadmitidas al trámite y se siguen utilizando los argumentos que expuso el Tribunal Supremo en esa sentencia que había anteriormente en el año 12. Esto cabe de amnistía, principio de legalidad, la persecución de los crímenes. Y bueno, en realidad sí que se han ido consiguiendo cosas, más allá de las que has puesto Rosana, que no son pocas, en estos últimos 20-25 años, aquí bastante importantes a todos los niveles. Lo judicialmente, bueno, cuesta algo más que social y políticamente, pero judicialmente también se han conseguido cosas. Nos hemos encontrado con algunas admisiones a trámite. Actualmente tenemos calidad de investigado en una de las querellas como consecuencia del asesinato de Teófilo del Valle a Martín Villa, a otro policía, a Roca. Pero bueno, no deja de ser algo extraordinario. La regla general sigue siendo las admisiones a trámite. Hemos tenido más admisiones a trámite, como actualmente unas 5 o 6, ¿verdad, Rosa? Aproximadamente tenemos. Pero es un ramillete muy escaso y además hay que ver cómo se desarrollan y cómo terminan conformándose esos procesos judiciales, ¿no? No sé, no. La cuestión es que lo que sí que quiero poner en valor es que, porque hay gente que se pregunta, y hay personas que se preguntan que por qué seguimos presentando querellas, si las querellas son inadmitidas a trámite, después la ponemos en apelación, lo vamos al Tribunal Constitucional. Por cierto, el Tribunal Constitucional ya ha dictado 2 resoluciones judiciales en relación con las querellas interpuestas
desde la coordinadora estatal de la pelea argentina, que han otorgado algo que varios magistrados hayan emitido votos particulares. Esto es en disconformidad con el criterio de la mayoría, y esa ruptura de la posición monolítica por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional es una cuestión también a valorar y a valorar positivamente. Pero decía que ¿por qué seguimos presentando querellas? Las querellas, más allá de lo que es estrictamente la perspectiva judicial, también es un posible político, porque con la querella no solamente estamos denunciando el crimen, que es objeto de esa querella, estamos denunciando también el silencio por parte del Estado español. Estamos denunciando también las políticas de impunidad del Estado español y estamos, lógicamente, generando lo que queremos denominar como un conflicto político, porque estamos ante una política de Estado. El Tribunal Constitucional, ya voy a terminar, respecto a la Ley de Memoria Democrática actualmente vigente, el año 2022, ha dicho que esa Ley de Memoria Democrática no habilita para investigar judicialmente los crímenes franquistas que se cometieron. Esto es, la Ley de Memoria Democrática no despliega efectos para habilitar esos procesos judiciales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se requiere? Porque no podemos estar en un país sin salida, y realmente no lo estamos. Bueno, se requiere voluntad política para revertir ese modelo de impunidad y esas políticas de impunidad mantenidas por parte del Estado español. Y se pueden apuntar así, a la forma, 3 medidas legislativas muy rápidas, muy concretas y muy concisas. La derogación para la modificación de la Ley de Amnistía del año 1977, la introducción en nuestro Código Penal del principio de legalidad desde una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, por supuesto, una aprobación de la Ley de Secretos Oficiales, una nueva ley de bebés robados, y además también sería muy de agradecer el que se aprobara un informe del censo de víctimas de qué es lo que sucedió, de cara a garantizar la viabilidad desde una perspectiva más pericial, si se quiere, de esos procedimientos judiciales. Así que seguimos, lo manos a la obra, y básicamente hay que implementar todas esas medidas para acabar por fin con ese modelo de impunidad por parte del Estado español. Gracias. Muchas gracias, Anito. Antes de presentarme, ya que es parte de Éxitos Individuales, que ha contado todo esto, vamos a decirlo, quería hacer un recordatorio de bueno, como os he dicho, hay toda una programación de conferencias, luego se hablará mejor Miguel de las actividades. En el caso de las conferencias, tenemos, pues durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, desde este lunes para resultar el olvido. Me parece muy importante mover esas obras y hacernos cargo un poco de que la memoria no es una cuestión de la comuna, no es una cuestión de compañeras con las que interaccionamos en diferentes asambleas, que no son un poco más mayores que nosotras. Tenemos que hacernos un poco cargo, yo creo, gente que venimos de las generaciones, de propagarlo, difundirlo y también participar. Esto a mí me viene porque hace cosas de semanas, estuve en Chascarrillo también, como nos cuenta Miguel, pues los estoy también. Yo nací en una familia societa. Mi padre es societa, de estos de Carmel soy. Y nos gusta debatir de política, no estamos de acuerdo muchas veces, pero nos encanta debatir de política. Tenemos una relación con la memoria más o menos conciliadora, y nos gusta mucho poner en común ideas y vuestros sentimientos, porque a partir del feminismo esto también le dedicaba a mi padre, ¿no? Esto de hablar de lo que siente. Pero ahora sí, hace 2 semanas que me enteré que mi bisabuelo había estado en la isla de San Simón, que fue tan recordado por la compañera Rosa. Y claro, esto no es culpa de mi padre. Bueno, 2 semanas y además por un grupo de Telegram familiar. Del siguiente modo: un enlace del país hablando de la isla de San Simón y que se va a hacer una película, o se ha hecho una película en torno a esta historia, y abajo una frase que ponía: ahí estuvo el abuelo. ¿Qué hay? Yo lo leo, estoy trabajando y digo, ¿pero qué narices? ¿Cómo en una familia de este corte yo me puedo estar enterando por un grupo de Telegram así de parte de mi memoria? Y no estuvo poco, estuvo 3 años. 3 años en un campo de concentración franquista. Y mi padre, y esto no es un tema de mi padre, ni siquiera yo, que
pues como buena adolescente en su momento, todo lo que tenía que ver con la memoria, mi pueblo, mi pasado, me daba igual, un limito, hasta un punto de grandez. Es parte de una fotostática que creo de la que no nos hacemos cargo, donde se unen varias cosas. Por una parte, traumas que no queremos que sean nombrados y que nos cuesta mucho visibilizar. Por otra, el olvido, que al final es una que pasa del tiempo. Y por último, me da la sensación siempre que un dolor al que le da miedo que esto ya no le importe a nadie. Esta sensación, esa timidez de que ya a lo mejor no es el momento de hablar de esto. Y a mí me dolió enormemente, la verdad. O sea, me dolió enormemente que mi padre no podía contármelo. Y solo quería ponerlo en común porque creo que de alguna forma es algo a lo que estamos enfrentándonos día a día con la memoria y que también nosotras hacen las mejores familias, por así decirlo, ¿no? Entonces, desde el chascarrillo y desde intentar hacer así un poco de toma de responsabilidades de estas generaciones que no van a estar todo el rato sosteniendo la memoria de esas compañeras. Hagámonos cargo de ir a charlas, de promover estos eventos, de muchas gracias chicas por venir aquí a tocar, porque la recepción de Isa y de Irene ha sido brutal, de que hay que hacer estas cosas. Muchísimas gracias a vosotros por seguir recordando el club. Y bueno, Menia, como equipo titular, cuando digo equipo titular es que hay un grupo de Telegram también, donde estamos unas cuantas que pues tengo que decir y nombrar a Simón, que es de la editorial Verso, a Olga Rodríguez, que está haciendo una labor increíble, pues que viva Palestina libre. Viva. A Alberto San Juan, que no sé si está en Colombia o de camino a Colombia en un avión, y el resto de ya sabéis que estamos aquí. Bueno, María, sin más dilación, discúlpame el chascarrillo, me he venido arriba. La Rosa Luxemburg es ahora tu sombrero, pero bueno, para mí ha tenido muchos sombreros, ha tenido un impacto increíble en mi cancha también y en mi forma de trabajar y de trabajar estos temas. Gracias, Amelia, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias por el cariño, gracias por la guiada. Yo soy de tirarme fácil también. Y bueno, yo aquí me siento un poco impostora, ¿no? Sentada con estas compañeras aquí a mi lado, entonces agradecimiento doble, agradecimiento profundo en dejarme este ratito y este espacio. Yo por mi parte contaros un poco de qué van esas jornadas internacionales que se han mencionado. Las jornadas internacionales, bueno, va a ser una comparativa de las transiciones entre España, Grecia y Portugal. Y esto lo hacemos desde la Fundación Rosa Luxemburgo. La Fundación Rosa Luxemburgo somos una organización internacional que nos dedicamos a la educación política y con un marcado carácter internacionalista. Y desde ese internacionalismo pues queremos aportar, bueno, pues poder conectar luchas, poder conectar experiencias, abrir y fomentar espacios de debate. Y estas jornadas de comparativa de las transiciones del fin de las dictaduras de estos tres países del sur de Europa nacen el año pasado por los compañeros y compañeras de nuestra sede en Atenas al calor del 50 aniversario del fin de la dictadura en Grecia. Entonces, bueno, pues este año, desde la oficina y desde la sede en Madrid, hemos recogido ese testigo y hemos pensado, bueno, ¿qué podemos aportar, ¿no? ¿Qué podemos aportar a este debate? Y bueno, pues teniendo en cuenta este hito del 50 aniversario, insisto, del fin de las dictaduras del sur de Europa, que tienen precisamente esa matriz común, ¿no? Que fueron, bueno, las últimas dictaduras de carácter no estalinista, por tratar de ser lo más riguroso posible, ¿no? Y para nosotras, desde el Estado español y desde el momento político actual y desde esta coyuntura en la que estamos viviendo, lo más interesante para nosotros era plantear cómo se construyen esas narrativas y los discursos que justifican las transiciones en estos tres países. Por ejemplo, en el caso de Grecia y de Portugal, hay un proceso de ruptura popular y, sin embargo, en el caso del Estado español, pues la narrativa es de reconciliación, de acuerdo, de borrón y cuenta nueva, ¿no? Por ejemplo, el caso de Portugal creo que es muy característico en esa crítica precisamente a la dictadura y en ese proceso, insisto, de ruptura
democrática y, por tanto, para nosotras poder comparar los procesos, las narrativas, me insistí mucho en las narrativas porque también luego engancharé con el tema de las la creación de narrativas y la construcción de narrativas de la esperanza, ¿no? Y por tanto, para nosotros poder comparar esos distintos procesos y esos distintos discursos y también ver el impacto que tiene sobre las propias democracias y sobre las propias sociedades, ¿no? En este caso, este año, que las jornadas internacionales van a ser entre el 25 y 28 de noviembre, empezamos en el ECO, seguimos en la Corrala y luego continuaremos también con un congreso más académico en la Universidad Autónoma. Pronto estarán los carteles y tendréis toda la información, son espacios abiertos. Una de las cosas que aportamos este año es precisamente y que queremos abordar como elemento nuevo con respecto a las jornadas del pasado año en Atenas, es ver también la comparativa con Argentina y con Chile, que además creo que es algo que ya han comentado los compañeros, y cómo el modelo de transición pactada y de silencio y desde luego de no ruptura con la dictadura, cómo se exporta ese modelo a países como Argentina y como Chile. Y por tanto la anomalía española frente a otros procesos, en este caso en Grecia, Portugal, no tanto Argentina y Chile, que también es que precisamente lo que no se cuenta desaparece. Y nos han contado que en España la verdad, la justicia y la reparación eran y son incompatibles con la convivencia. Y que la impunidad, que hemos hablado y se ha mencionado muchas veces, la palabra impunidad era y es todavía a día de hoy imprescindible para la reconciliación. Y entonces se ha ido hilvanando una dañina antipedagogía que justifica la injusticia, el desconocimiento de la verdad y la persistencia del olvido. Y lo contrario del olvido no es solamente la memoria, sino que es sobre todo y también la verdad. Y entonces, bueno, creo que en ese sentido seguir hablando y ahondando en esa anomalía española y poder comparar con qué ha pasado y qué está pasando en otros países y cómo ha tenido impacto en las sociedades de hoy, pues bueno, creemos que cobra especial importancia. Yo creo que ahora nos enfrentamos a un momento político de retos globales y no sé, normalmente creo que bueno, que vienen tiempos sombríos, pero me gusta hacer siempre como esta oda a la esperanza. Y digamos que efectivamente hay unos retos globales con elementos comunes y por tanto yo creo que hay más necesidad que nunca, siempre la ha habido, de internacionalismo. Y si hay hoy una lucha internacionalista, que es la lucha contra la extrema derecha, es precisamente la lucha contra el genocidio y de solidaridad con el pueblo palestino. No hay relato capaz de enterrar la complicidad europea. No lo hay. La lucha contra el genocidio y el movimiento de solidaridad con Palestina es un deber moral, es un deber político, es un deber ideológico y es un compromiso y deber militante. Pero es que además lo que está pasando prefigura el mundo futuro. Lo que está pasando nos afecta a todas y a todos. Y esta nueva lógica, dirigida por las fuerzas, por la Alianza Reaccionaria, por la Internacional Reaccionaria, como lo queramos llamar, que tiene posiciones fascistas, hace que el derecho internacional y que todo marco internacional de mínima norma internacional salta absolutamente por los aires. Y ese precisamente es el proyecto de la extrema derecha, donde no haya ni una sola norma que contemple y que proteja los derechos humanos y el derecho internacional. Por tanto, a pesar de los tiempos sombríos, a pesar de las dificultades, a pesar de los retos globales y sin duda difíciles, yo creo que aquí tenemos ejemplos en situaciones muy difíciles de clandestinidad, de tortura, de expulsión, de muertos, de asesinatos. Se puede y se debe organizar la rabia, se puede avanzar en construir nuevos espacios
y seguir construyendo nuevos espacios de militancia y de esperanza. Y yo siempre acabo mencionando a mi compañera Raya Ziad, mi compañera de la Fundación Rosa Luxemburg en Ramallah, en Cisjordania. Ella además es activista feminista queer, y ella decía: nosotros no tenemos el privilegio de perder la esperanza, porque nosotros necesitamos seguir imaginando la posibilidad de una Palestina libre. Muchas gracias, Amelia. Justamente recordaba, ¿no?, un poema de un amigo común, Jorge Richman, ¿no?, que decía que no tenemos tiempo para ser pesimistas, ¿no? Y yo creo que es un poco esa idea, ¿no? Antes de presentar a nuestra última ponente, yo sí que quiero dar también las gracias a Luisa Martín Rojo, de Mirko, que va a estar aquí, que está organizando justamente las jornadas de las que estaba hablando también Amelia de la Rosa Luxemburgo. Y antes también de presentar a nuestra última ponente, pues también hablar de Héctor Graf, que también está aquí con nosotros, de Carmen Ochoa y de Antonio Crespo, que justamente con Justa estamos trabajando en los mapas de memoria en Madrid, en donde estamos intentando mezclar no solo el activismo, sino también con la universidad, la ciencia ciudadana, intentando trabajar en diferentes aspectos en este sentido, desde un punto que nos parece fundamental, que no es solo recordar, como hacía Rosa, recordar que la dictadura se fue matando, no solo recordar de una forma imprescindible, y desde aquí nuestro más sincero homenaje a esas víctimas, a las últimas víctimas del franquismo, a los últimos fusilados, ¿no? Para mí fue un desastre por motivos familiares el no poder acudir a la presentación que hubo en Madrid, al acto que se hizo, y por esto también quería dedicar estas palabras de recuerdo. Además, a mí siempre lo recordaré justamente de que el primer acto que hicimos del Grupo de Memoria del Parlamento Europeo fue justamente en ese 40 aniversario, con Carly, con Chato, con tantos compañeros, con Manolo, con tanta gente que vino a hablar, ¿no?, de esa dictadura que, aunque intentan edulcorar, se fue matando. Sin más, pues presentar a Justa, aunque no necesite presentación, a Justa Oitero, activista social, activista feminista. Muchas gracias a Miguel particularmente por el impulso y por pergeñar todo este proyecto. A Paula, no por ese chascarrillo, sino por ese testimonio tan impresionante y tan emotivo y tan emocionado. Gracias, Paula. Y bueno, pues a toda la gente que formáis parte del equipo, y a Irene y a Irene y a Elisa, que luego van a captar. Bueno, una de las actividades que forman parte de este proyecto de Atado y Bien Atado es precisamente la creación de un mapa, una cartografía de memoria de Madrid. Es decir, la señalización e identificación de lugares que son particularmente significativos en lo que fue la represión de la dictadura y la lucha contra la dictadura y por las libertades en general, ¿no? Digamos, esto va a cubrir, esta cartografía va a cubrir un periodo de 1956 a 1986. Esto siempre es una dificultad siempre poner los límites temporales, pero bueno, al final había que poner alguno y este fue el criterio. Y el mapa va a consistir, en principio, de entrada, va a tener 50 lugares. Esto se va a hacer en relación a la ciudad de Madrid, con algunas referencias a cosas de la comunidad, no solo de Madrid capital, y también otras 50 en la ciudad de Barcelona. Obviamente sabemos que esto no cubre todo, hay muchas cosas que van a quedar fuera, pero bueno, como luego diré, como esto es un proyecto que se pretende que sea participativo, pues poco a poco esto irá ampliándose, ¿no? Yo creo sinceramente que precisamente una ciudad, es cuando estaba comentando Rosa, haciendo una relación de las cosas que se habían logrado significar como lugares de memoria
en distintas ciudades y decía, joder, es que también la suerte que tenemos de vivir en esta ciudad que no solamente no se consigue casi, sino que además tenemos al gobierno de Almeida, al gobierno de Ayuso, a las bandas fascistas, a la jerarquía católica también, que hacen todo lo posible por lograr, por vandalizar y por suprimir y destruir cualquier símbolo de resistencia y de represión de la dictadura, ¿no? Yo creo que en nuestra ciudad, precisamente que intenta guardar la memoria, que intenta ahora, ¿no? Por sus políticas de vivienda, de inversiones especulativas, expulsarnos, creo que este proyecto es también una aportación a esos esfuerzos ciudadanos por construir comunidad, porque poder reconocer lo que es la historia de nuestras calles, de nuestros barrios, apropiárnosla, reconocerla y sentirlo también como parte del legado de quienes nos precedieron, pero también como el legado de algo que nos empuja a seguir construyendo y a seguir luchando en esas mismas líneas. Creo que esa es también una apuesta muy importante de este proyecto de cartografía de memoria de Madrid. Y es que la idea precisamente de la resistencia a la dictadura se realizó y se forjó desde muy diversas luchas, organizaciones y protestas populares. Y entonces, pues, esto es lo que se quiere reflejar en un mapa que va a ser, pues, muy inmerso, ¿no? Yendo a lo concreto, os cuento qué va a consistir. Va a haber, por un lado, un objeto físico, es decir, un mapa en papel, tangible, con la señalización de los lugares, que va a ir acompañado de un pequeño libro, con la explicación de qué significaban, por qué sucedió en esos distintos puntos y cuál es su significado, y también acompañado de fotos. Y luego, por otro lado, va a haber una herramienta digital, una app móvil, en donde se podrá acceder a los lugares del mapa con geolocalización, en la que pinchando los lugares se desplegará un texto escrito, donde se hace la explicación del lugar, se desplegará también un audio o una explicación en audio, y también con testimonios, a ser posible, de personas que participaron o protagonizaron o formaron parte de esas luchas. Y como os decía, con esto se intentará también organizar paseos por las distintas zonas, ¿no? La idea, como os comentaba, es que esto sea un comienzo. Claro, lugares de memoria de Madrid, en mosaico que hay, imaginaros, muchísimo más. Empezamos por la ciudad de Madrid con algunos puntos en la comunidad, y esto luego se irá tirando a toda la comunidad. Y esperamos que esta iniciativa sea algo también atractiva para las personas jóvenes, en relación a lo que decía y lo que ha estado explicando también Paula, que no sea una cosa de nostalgia ni muchísimo menos, porque lo que queremos es, como bien se ha explicado también, que eso tiene que tener una implicación para situarnos en nuestro presente y en el futuro. Y lo que creemos es que, digamos, con esta iniciativa, oye, pues que podamos transitar orgullosas y orgullosos por nuestros barrios y por nuestras ciudades, haciendo también testimonio de todas esas personas que me hicieron posible, de todas esas luchas, rendir homenaje y que nos dé efectivamente ideas y fuerzas para continuar. Así que eso es todo. Antes de pasar a las actuaciones, quería recordar una de las partes de todo este programa. La verdad que escuchar todo así paquetado entre los mapas, jornadas internacionales y todo da un gusto. Es como que empiezas a ver materializar el proyecto. El 20N, hecho señalado, haremos un podcast en directo con Ana Rodríguez, que además contará con la presencia en un web de la Audiencia Nacional. Así que os invito a estar atentas a este episodio sobre impunidad de acceso a la justicia, y que se espere la sala Mirador para que hablemos todas de ello, lo difundamos y podamos hacer memoria. Sin más dilación, os presento a la otra y a Héctor Uribarri, que está aquí
también por puro activismo, por puro convencimiento, por puro apoyo. Muchísimas gracias a las dos por la que... Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ahora sí existo, que conozcas gente igual de buena, que te den lo que no pude darte, porque no quiero dártelo todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, me perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a pagarla. Ojalá que mi amor no te duela y te acuerdes de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas, que la vida nos vista de suerte. Yo no creo que tu ausencia me mate, aunque no tenga el pecho de acero, pero nadie me diga cobarde, sin saber desde dónde te quiero. Que nos vaya muy bonito.
abrazo para atreverse a sentir, porque ciertamente hay que echarle valor y es lo que nos toca si queremos que este mundo cambie para mejor y si queremos defender la vida. Esta canción se llama Solo para ti. Todo en la vida se acaba, lo bueno y lo malo son días que pasan. Confía en tu fuerza y recuerda los mares que ya aprendiste a navegar. Tú sabes, tú puedes, tú vales, lo canta la tierra que pisa en tus pies. Dejar que se muera lo viejo es dar la mano a tu miedo a caer. Deja que te duela lo que tenga que doler. Eso que te inunda el pecho no se puede detener. No tienes la vida que corre por debajo de tu piel. Deja que pase el invierno, mírate reverdece. Y el coraje que siempre derramas, ojalá te lo dedicaras. Ojalá verte como una niña cosiéndole plumas de viento a sus alas, solo para ti, solo para ti, solo para ti. Deja que te duela lo que tenga que doler. Eso que te inunda el pecho no se puede retener. No tienes la vida que corre por debajo de tu piel. Deja que pase el invierno, mírate reverdece. Te quiero si dices que no, te quiero si dices que sí, te quiero si vienes conmigo y te quiero si vuelves a ti. Te quiero aunque a ratos te olvides, te quiero aunque vuelvas a huir. Ya casi te veo ofreciéndote el lugar que regalabas por ahí. Que te dañe el cuarto de mar y de sol, de perfume, de selva, raíces y bailes de luna y caricia. Solo para ti, 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 solo para ti. Y estoy pensando que igual es la última, porque creo que vamos como un poco atrasadas de tiempos en general, ¿verdad? A ver, ¿me estáis diciendo que sí? Venga, pues esta va a ser la última. Es que disfrutadla mucho. Y os dejaremos luego con Neomoderna, que tengo muchas ganas de escucharla. Es un placer estar aquí. Yo soy del mar, soy de la roca, soy de la selva, yo soy del cielo, soy del volcán. Y aunque yo venga de la
pie dentro y pie fuera en el alma, una grieta en las manos, la fuerza para desalambrar. Gracias por este espacio, tanto a Teatro del Barrio como a la gente que lo habéis estado organizando. Me ha parecido muy emocionante. Y bueno, para quien no conozca mi proyecto, yo trabajo mucho con el folclore de Madrid y lo intento llevar un poco a mi terreno así más electrónico. Entonces el tema de la memoria me resuena mucho porque al final estoy todo el rato trabajando con la memoria, con recuperar canciones de las que ya nadie se acuerda. Y quería empezar con una canción que creo que viene bastante al caso, que se llama Coplas por la Defensa de Madrid. Los franceses, mamita, mira, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque eres Madrid atrás, porque eres Madrid atrás, porque eres Madrid, mamita, mira que bien Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, mamita, mira los bombardeos, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, mamita, mira las madrileñas. Bueno, me estoy dando cuenta, igual que Paula antes, que no veo nada. No veo vuestras caras, pero bueno. Voy a seguir con otra canción que se llama La Plaza de mi pueblo, que se la sabe bastante gente, yo creo. Entonces, si os la sabéis, pues podéis cantar conmigo. Y así no me siento tan sola aquí. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. Nuestros hijos nacerán por el pueblo levantar. Nuestros hijos nacerán por el pueblo levantar. Esta tierra que nos mira
unas canciones un poco más animadas, que sí que son, bueno, iba a decir mías originales, pero bueno, como trabajo con esto de la memoria, pues voy a cantar una canción que se llama Rosa de Madrid, que también quien la conozca la puede cantar, y es una versión bastante especial para mí. Yo fui la pintorera modestilla que baila chapis en Malasaña. Era mi novio, mi pasión, mi vida, era mi alegría, era el mundo entero. Pero los novios al final se olvidan porque las amigas siempre van primero. Rosa de Madrid, es Rosa de Madrid, madrileña más Barbie primorosa, la flor del Chamberí, la flor del Chamberí, necesitamos con cariños hermosas, de labios de rubí, de labios de rubí, que va por esas calles tan marchosas, por eso dicen que soy Rosa de Madrid. Pero ahora nos quiere. Tus ojitos y los míos. Compañera, compañera, si vienes por Malasaña con un ramito de flores, te espero un café en La Palma. Con un ramito de flores, te espero un café en La Palma. Si ven la luna brillando por la orillita del río, dirán que se están besando tus ojitos y los míos. Dirán que se están besando tus ojitos y los míos. Compañera, compañera, si vienes por Lavapiés con un ramito de flores, te espero en la línea 3. Con un ramito de flores, te espero en la línea 3. Si ven la luna brillando por la orillita del río, dirán que se están besando los ojitos y los míos. Dirán que se están besando los ojitos y los míos. Tus ojitos y los míos.
¿La sabéis? Claro. Está todo inventado, esto no lo he compuesto yo. Tenemos a militantes muy creativas. Hay que reivindicarlo siempre. Vale, vamos a ello. Súbeme la base ahí bien, que se escuche fuera también en la canción. Nos dicen en su